Bienvenidos, en este video hablaremos de un spoiler para la serie May. Te odio, Henlong. Recuérdalo por siempre. La puerta se cerró de repente. Me quedé en la habitación llena de tristeza. Fue la decisión correcta dejarla. Cuando me fui, ella tenía una vida mejor. Ese día me convertí en una persona muy solicitada. La recepción del hotel me llamó y me dijo que había otro visitante. Me sorprendió al descubrir que era T, el novio de hoy. Nunca nos habíamos conocido antes. Salí a verlo en el vestíbulo. Hola, soy el novio de hoy. Lo sé. Permanecimos en silencio, mirando al joven, esperando que me preguntara qué es lo que quería. ¿Por qué me visitas?, pregunté primero. Hablé con la madre de hoy y le dije que ella está un poco enferma. Se ha negado a comer y a viajar. Se veía bien, pero se niega a hablar con alguien. No come ni toma medicamentos, solo duerme todo el día. Estoy preocupada por ella. Su madre me dijo que hablara contigo. ¿Puedes ayudar? Yo no soy doctora. No entiendes. Me puse en contacto contigo. También me enteré por su madre que tú y ella eran muy cercanas. ¿Dónde está ella ahora? En el condominio. Te llevaré allí. Hoy vivía en un apartamento muy caro en el centro de la ciudad. Estaba orgullosa de ella. ¿Estás viviendo con ella?, le pregunté. No, pero paso mucho tiempo aquí. No quiero dejarla sola. Sentí aliviada al saber eso. ¿Crees que podamos entrar? Tengo tarjeta de acceso. No tienes que ser muy educada conmigo. Quiero ser tu amigo. Deberíamos tocar primero. Quizás ella no lleve ropa. De todos modos, nos casaremos pronto. Lo que decía me molestaba. Sin embargo, Ten esperaba en el frente de la habitación. Llegamos a la habitación y entramos. Pude ver a Hoy que estaba recostada durmiendo en la cama. Ella no se dio cuenta de que era yo entrando en la habitación. No tengo hambre, por favor, Ten, vete. No dije nada, pero me senté a su lado. Toqué su cuello para ver si tenía fiebre, pero Hoy inmediatamente lo descartó. Todavía no le gustaba que alguien se acercara a ella. No te acerques, no me gusta, lo sabes. Creí que estabas curada. Aoi se sentó inmediatamente tan pronto como escuchó mi voz. Sus dulces ojos me miraban con sorpresa. Hubo un silencio que parecía eterno. ¿Cómo llegaste aquí? Ten me trajo. Me causas tantos problemas. ¿Por qué te niegas a comer? No seas entrometida, dijo ella con rabia. ¿Por qué estás aquí? ¿Solo porque Ten te pidió que vinieras? Ten me dijo que estabas deprimida desde que me viste. Pensó que ella podría ser la razón. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué me deprimiría después de verte? Todavía me amas, creo. Me estaba burlando de ella. Quería que se riera, pero eso la enfadó más. El teléfono y me lo tiró a la cabeza. Fue lo suficientemente fuerte como para causarme una herida, pero me dolió mucho. La sostuve en su muñeca y la miré. Es demasiado hoy. Claro que no lo es. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Ya no te quiero. Porque tú eres una cruel persona que me dejó porque no tenía dinero, dijo ella, incluso golpeando mis hombros. Puedo hacer más que eso. Si tuviera un martillo, créelo que lo usaría. Haría todo para que te causara dolor. Lo que estás haciendo ahora me duele. Eso no es suficiente. Quiero hacerte más daño. No comes, no duermes, eso me duele. No necesitas hacer nada. La sostuve del brazo. ¿Quieres regañarme? Entonces hazlo. ¿Quieres decirme groserías? Está bien, pero tú come tu comida. No te preocupes por otras personas. Nadie se preocupa por mí en este mundo. Yo me preocupo por ti. De repente fue como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Estaba muy cerca de ella, y la miré a los ojos tratando de hipnotizarla para que se quedara inmóvil. La obligué a quedarse quieta sin moverse. Eso era lo que quería. Ella apartó sus brazos de mí. ¿Acaso estás preocupada por mí? No me hagas reír. ¿Por qué te preocupas? Porque somos amigas. ¿Realmente somos amigas? Cada vez nos acercábamos más, pero una alerta sonó en el teléfono de ella, como si fuera una campana. Fue quien nos salvó en ese momento. Primero me alejé y fingí que no sucedía nada. Tengo que irme, tienes que comer. No quieres ser una novia muy delgada, ¿verdad? Henlong terminó llamándome. Quería terminar la conversación. Mi deber estaba cumplido. Lo que acababa de ocurrir era un error, que podría haber tenido algún efecto negativo. Tuve que fingir que no había pasado nada. Come un poco, ¿de acuerdo?
Te sientes sensible ante mí, ¿verdad? Esa era la chica sencilla. Ella dijo lo que pensaba. Era la atmósfera, dije en un tono serio. Estoy soltera y sola. Cualquiera puede hacerme sentir sensible. ¿No tienes a nadie ahora? Estaba caminando para la salida, pero me detuve cuando escuché eso. Aoi se quitó la camisa, mostró abiertamente la prenda que tenía, llena de encajes. Puedes ser sensible. Quiero saber si realmente no sientes nada por mí. No siento nada. Y se quitó esa prenda de encaje. Miré a esa persona que durante 3 años ahora me desafiaba a que me acercara más a ella. Entonces demuéstrame que ya no sientes nada por mí. Nuestros rostros estaban casi cerca. Tengo que irme. No olvides de comer tu comida. ¿Cómo puede ser que no estés cooperando conmigo? Debería llamar a Ten para que me ayude a aliviarme. Y una sonrisa apareció en su rostro. Eso me hizo dar cuenta de que estaba perdiendo. Aún tiene sentimientos por mí. Aún me ponía nerviosa. Terminé retirándome del hotel. Este sentimiento era destructivo. Durante todo el camino Ten trató de ser amable conmigo. Estoy preocupada por ella. No habla mucho conmigo. Parece que tiene tantas cosas dentro de ella que intenta ocultar. Pero estando cerca de ti, espero que me ayudes a conocerla mejor. Sonreí y me di cuenta de lo astuto que era ese chico. Pero yo no soy una joven tonta. ¿Por qué te vas a casar con ella si no la conoces bien? Porque ella me gusta, quiero casarme con ella. No entendía su lógica. ¿Cómo puede casarse con una chica solo porque le gusta? Mi familia quiere cuidarla, queremos hacer eso. Quiero que piense que está sola en este mundo. ¿Así que por eso te vas a casar con ella? Eso no importa, ella es hermosa y me gusta. Pero parece que ahora me gusta otra persona. Dijo Ten, ¿te vas a casar con mi mejor amiga y ahora estás coqueteando conmigo? Afirmé con franqueza. Solo quería ser feliz, nunca me gustó a nadie. Y ahora que ella me gusta, quiero casarme. Yo era igual que tú antes. El amor llegará en su momento, no necesitas apresurarlo. Terminé diciéndole. Tan pronto como llegué al hotel, todo lo que hice fue recostarme en la cama. Desde nuestro encuentro, estaba segura de que todavía estaba enamorada de ella, pero ella estaba a punto de casarse ahora con ese chico solitario que buscaba el amor. Él era igual que yo en el pasado. Me senté y pensé en un plan. Aoi no debería casarse con él, pero ¿qué razón debería darle? La fecha de la boda se acercaba, y era yo quien tenía que ir lo más lejos posible. De lo contrario me sentiría mal. Díganme ustedes qué les pareció el spoiler. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.